En Colombia, la violencia siempre ha sido un tema del que hablar en nuestro país. Desde épocas pasadas y siglos antaños, esta problemática ha venido perdurando. El 9 de abril de 1948 ocurrió un suceso que marcó el nuevo porvenir de nuestro país. El Bogotazo fue un estallido de violencia en Bogotá tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Miles de personas, indignadas por el magnicidio, desataron disturbios, saqueos e incendios en la ciudad, dejando un saldo de entre 500 y 3.000 muertos, según estimaciones, y gran parte del centro destruido. Nos encontramos con... Alejandro Álvarez del Castillo. Ok, respecto al tema del Bogotazo ocurrido en el año 1948, el 9 de abril, ¿usted cómo considera que se vivió Barranquilla o cómo vivió Barranquilla el impacto inmediato de dicho asesinato, considerando su importancia como centro comercial y portuario del Caribe colombiano? Bueno, es un impacto que repercutió mucho en la economía de Barranquilla, ya que se dieron saqueos, hubo violencia, hubo un descontento generalizado por la muerte de este caudillo, Jorge Eliezer Gaitán, a manos de el señor apellido Roa, y eso originó digamos, una violencia inusitada, ya que el pueblo en sí colombiano veía en este líder, en este caudillo, esperanzas de cambio. Señor Alejandro, ¿usted conoce historias de cómo las comunidades de Barranquilla, especialmente la de los barrios populares, organizaron respuestas sociales o políticas tras el asesinato de Gaitán? Bueno, la noticia provocó una reacción inmediata de rabia e impotencia y descontrol entre la población. Lo que se inició como una protesta se transformó en caos con la destrucción y quema de edificios, especialmente aquellos que se consideraban asociados al gobierno conservador. ¿Qué papel jugaron los medios de comunicación acá en Barranquilla sobre la difusión de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán? Bueno, los medios de comunicación en Barranquilla, como El Heraldo y emisora de radio como Radio Atlántico, fueron de vital importancia para informar sobre el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Ellos difundieron rápidamente las noticias del crimen y la serie de disturbios que originó el Bogotazo, dando origen a una conmoción y movilización en la ciudad. Estos medios destacaron el impacto de la pérdida de Gaitán, especialmente entre los sectores populares y liberales de Barranquilla, mientras que la radio transmitió los acontecimientos en tiempo real, originando que las protestas locales fueran mayores. 20 años atrás ocurrió uno de los episodios más trágicos de la historia colombiana, reflejo de las tensiones sociales y económicas de la época. Ocurrió en diciembre de 1928 en Ciénaga Magdalena, la masacre de las bananeras. Esta masacre se dio cuando el ejército reprimió violentamente una huelga de trabajadores de la United Fruit Company que exigían mejores condiciones laborales,
Aunque el número de víctimas es incierto, este evento marcó un hito por evidenciar la explotación laboral y la influencia extranjera. Pasando al tema de la masacre de las bananeras, y teniendo en cuenta que Barranquilla es un centro urbano cercano a esta zona, ¿qué relatos locales usted conoce sobre dicha masacre que afectó a las comunidades de la ciudad? Bueno, los relatos que se comentan, ya que en ese entonces había cierto comercio de los productos que se originaban en esta zona y debido a esta masacre, este comercio quedó interrumpido, perjudicando a muchos que vivían, que sacaban su sustento diario con la venta de estos productos aquí en Barranquilla. Muchos que vivían del transporte de allá de la zona bananera a la ciudad de Barranquilla. Además, que muchas familias que estaban arraigadas aquí en Barranquilla quedaron a la deriva al verse sacrificados las personas o los hombres cabezas de hogar de dicha familia, perjudicando notablemente a todas estas familias que quedaron huérfanas. ¿Cree usted que la masacre de las bananeras tuvo un impacto en los movimientos obreros de Barranquilla, especialmente en los trabajadores portuarios y el sector industrial? Indudablemente que sí tuvo un gran impacto, ya que esta masacre de las bananeras dio origen al fortalecimiento y la creación de sindicatos entre los trabajadores portuarios y del sector industrial, creándose una gran unión entre todos estos trabajadores. En definitiva, ambos sucesos históricos marcaron un antes y un después en nuestro país, donde Gaitán no solamente se vio implicado en el Bogotazo, sino también en la masacre de 1928, donde él, como abogado y político liberal, denunció la brutalidad del gobierno ante el Congreso. Como representante, investigó la represión de los trabajadores y pronunció encendidos discursos en 1929, liderando así e impulsando su carrera como líder popular, dejando frases como "la sangre de los trabajadores clama justicia" para exigir responsabilidades por la masacre.